Bienvenidos un día más al canal de Mamut. Soy Laura Álvarez y hoy hablaremos sobre los errores más comunes que los ciclistas suelen cometer en sus entrenamientos. Quédate con nosotros porque puede que sin darte cuenta estés cometiendo algunos de estos 5 errores que deberías evitar. Y como es habitual, siempre que hablamos de entrenamiento, contamos otra vez con Javier Fernández Alba, que ya sabéis que es CEO de Entrenamiento Ciclismo, director de la Escuela Nacional de Entrenadores y, bueno, con una experiencia, tienes un currículum súper largo. Javier, muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros para seguir hablando de más entrenamiento, de más ciclismo, de muchas cosas. En este caso, esos 5 puntos que muchos ciclistas, muchos sobre todo ciclistas aficionados, pasan un poco por alto y pueden ser errores bastante graves, sobre todo en un largo plazo. Me gustaría que comenzásemos por una cosa muy básica y a la que la gente a veces presta poquita atención, que es la biomecánica y el posicionamiento de la bicicleta. A veces cogemos esa bici de un amigo que no está a nuestra medida exacta y parece que no pasa nada, pero sumando kilómetros con una bici en unas medidas que no son las nuestras, podemos tener lesiones muy graves y es algo que es más común de lo que pensamos. Efectivamente. Bueno, lo primero, pues agradeceros a vosotros de nuevo la invitación. Y vamos a empezar por esto. La verdad es que el tema de las medidas de la bicicleta al final es como comprarte una camisa o un pantalón. O sea, no te vas a comprar un pantalón de 3 tallas más o una camisa súper estrecha que no te puedes abrochar los botones, ¿no? Pues las bicicletas es igual, las hay desde muy chiquititas hasta muy grandes, como somos cada uno, muy chiquititos o muy grandes. Entonces, ya coger una talla inapropiada, pues va a generar, lo primero, que no disfrutes de la bicicleta, porque al final vas a ir incómodo. La vas a manejar peor, con lo cual técnicamente no vas a tener la suficiente coordinación si sales a la montaña como para, vamos a decir, corregir ciertos movimientos y vas a caerte de forma mucho más fácil o no vas a pasar por algunos sitios que podrían ser sencillos, pero con una bici inapropiada tampoco van a ser. Y en carretera, pues igual, no vas a manejarla igual. Bajando un puerto una bicicleta que sea más grande o más pequeña de la que debes de utilizar, pues es muy arriesgado porque vas a poner la posición del peso en una rueda o en otra y vas a trazar una curva y lo mismo vas a ir al suelo, ¿no? Entonces, ya solo por seguridad es importantísimo que la bicicleta sea de tu talla y luego que lleves una posición adecuada. Nosotros cuando nos llaman para hacer biomecánicas, oye, pero es que yo no soy profesional. No, si es que nosotros atendemos a todo el mundo, o sea, y de hecho a los que más corregimos son a los que no son profesionales, porque los profesionales ya solo al subirse a una bicicleta más o menos saben si la altura es la correcta o no. Pero cualquier persona, sobre todo que haga kilómetros, pues debería hacerse una biomecánica. Primero, porque va a ir más cómodo, va a ir más seguro y a la larga va a evitar pues esos problemas de cervicales, esos adormecimientos de las manos, el sillín, lo incómodo que algunas veces no es el sillín, es que no vas bien sentado, que lleva una inclinación inapropiada. O sea, la verdad es que una biomecánica te va a hacer disfrutar más de la bicicleta, te va a hacer que vayas mucho más seguro y a la larga va a evitar lesiones. O sea que, ya digo, una buena posición, una bicicleta de tu talla y una buena posición, no solo para el ciclista profesional, no solo estamos hablando de rendimiento, que también, si vas más cómodo y ya tienes una pedalera más eficiente, pues vas a rendir más. Pero ya olvidándonos un poco del ámbito del rendimiento, solo por salud y por seguridad es conveniente la talla de la bicicleta adecuada y un ajuste biomecánico mínimo. Y ahora cada vez es más habitual que la gente que se inicia en el ciclismo intente hacer una biomecánica. Como tú decías, en Entrenamiento Ciclismo ofrecéis este servicio y estoy segura de que alguna vez has tenido ese corredor o ese ciclista que ha venido y te ha dicho: tengo una tendinitis en esta rodilla, tengo dolor de espalda o me duele mucho el cuello cuando voy en bicicleta, e incluso pues gente lesionada, ¿no? que viene cuando ya se ha generado un problema. Sí, la verdad es que afortunadamente esto de la biomecánica, desde que yo empecé, que hace más de 20 años que empecé a hacer biomecánicas con unas herramientas muy básicas, ahora ya tengo un estudio con unas herramientas bastante evolucionadas. Antes sobre todo venía la gente que ya venía lesionada, había pasado por el fisioterapeuta, por el traumatólogo, por 1000 cosas y ya te venía el biomecánico. Ahora ya hay mucha gente que, sobre todo los que han probado hacerse una biomecánica, que ya antes de montarse la bicicleta incluso las traen en la caja. Oye, hazme la biomecánica y ya empiezo a montar, porque sabes lo importante que es esto. Y sí que es cierto
que muchas veces una tendinopatía la corriges con subir o bajar el sillín o con un ajuste de la cala. O sea, muchas veces las lesiones que tiene la gente que se echa las manos a la cabeza para un biomecánico son súper sencillas de corregir, porque sí que es cierto que una mala posición de la cala, por ejemplo, y es una de las cosas más básicas, genera muchos dolores y muchas lesiones, incluso que pueden impedir que montes en bicicleta. Y otra de las cosas que seguro que tú percibes mucho de los ciclistas es el no tener cuidado con la alimentación, con la suplementación, sobre todo gente que se aventura a geles, barritas, batidos, sin saber muy bien lo que están consumiendo y sin tener en cuenta un poco las consecuencias que eso puede tener, de que es un proceso de adaptación también de nuestro estómago y de todo nuestro sistema a introducir nuevos alimentos o nuevas maneras de suplementación a nuestro cuerpo. Cuéntame un poco cómo es este tema, sobre todo con el tema de la alimentación, porque sí que es cierto que se percibe que la gente se aventura a tomar geles con unas cantidades bárbaras, y creo que es algo que está afectando bastante, sobre todo a los aficionados. Sí, la verdad es que una de las cosas de las que más se habla también últimamente en redes sociales, en vídeos como este, es hay que meter una ingesta muy alta de hidratos de carbono para rendir, y los ciclistas profesionales están llegando a meter hasta 120 gramos a la hora. Estamos hablando de ciclistas profesionales, como tú ya has advertido, con entrenamiento del estómago y para unos esfuerzos enormes. Entonces, claro, nosotros no tenemos que copiar eso. Lo que sí que es importante es, para hacer una ruta sobre todo larga, pues hacer una buena ingesta, hacer un buen desayuno previo, meter hidratos de carbono, y durante la etapa, pues para no coger esas pájaras famosas, ir introduciendo hidratos de carbono. La mejor fórmula, 50, 60, 70 gramos como mucho, para un cicloturista sería suficiente. Y luego, una de las cosas que pasa a menudo es, me voy a la marcha no sé qué, me compro 18 geles y 20 barritas de X marca, o las que me dan allí en la marcha cuando me inscribo, y me atiborro, y luego me duele la tripa, o voy al baño, o me pongo malísimo. Y es claro, porque nos tenemos acostumbrado, primero, a hacer esos esfuerzos tan grandes, porque no los entrenamos, y segundo, a meter esos alimentos tan forzados en el estómago, que tiene que también entrenarse. O sea que una de las cosas que siempre recomiendo, no hagas experimentos en las marchas. Si estás acostumbrado a tomar un tipo de geles, un tipo de barritas, o un tipo de guayabas, o plátano, o lo que sea, tómalo en la marcha, en el objetivo, porque como cambies eso, a lo mejor arruinas el día de fiesta, que tiene que ser, voy a la marcha, me he preparado, he entrenado bien, he descansado bien, y ahora pues meto dos geles que no me sientan bien, o meto un gel cuando no tomo nunca un gel y me va a sentar mal el estómago. Yo de hecho tengo mucha experiencia en la Titan Desert, que la gente dice, no, me pongo mala con el agua, tengo diarreas, tal. Ahí el problema que es, no es el agua, el problema que es que la gente no está acostumbrada, primero a altas temperaturas, luego a esfuerzos tan largos, y luego se atiborran a geles, a bebidas isotónicas que no están acostumbrados, y claro, el estómago pues al final explota. Es un poco también lo que tú decías de, en un día de competición, en un día de marcha, el día que quieres rendir bien, no se estrena ropa ni se come nada que no hayas probado anteriormente. Efectivamente, eso es un consejo que tiene que seguir todo el mundo. Hay que probar las cosas entrenando antes de ir al objetivo en el día que tenemos que disfrutar de él. Y luego el tema del entrenamiento, que esto es algo que la gente lo ven los profesionales, pero claro, piensan que un profesional está en un estado de forma perfecto desde febrero hasta octubre, más o menos el grueso de la temporada, pero ahí hay lo que se llaman los picos de forma, y habrá mucha gente que no sepa muy bien dónde poner ese pico de forma, de qué manera hacerlo, es decir, habrá mucha gente que tenga entrenadores personales y que tengan ayuda en ese sentido, pero otros que vayan un poco por vía libre y digan, es que yo quiero andar de enero a diciembre, y eso no puede ser, hay que regular muy bien los esfuerzos. Efectivamente, aquí hay dos cosas, hay que regular los esfuerzos y hay que planificar la temporada. A mí me llegan muchos ciclistas, nosotros entrenamos ciclistas profesionales, amateur, en categorías inferiores, un poco, una de las cosas que más me gusta, ¿no? Llevar un cadete hasta el ciclismo profesional, es una de las cosas que llevo haciendo muchos años y es algo que me motiva. Pero a la vez te viene ese cicloturista que dice, no, es que llevo 5 años entrenando siempre igual y no mejoro, incluso empeoro. El problema es que estás entrenando siempre lo mismo, no estás generando ningún estímulo diferente al cuerpo, y al final el cuerpo está acostumbrado, y si al cuerpo no le sometes a algo
que desequilibre ese homeostasis, esa costumbre, pues no va a mejorar nunca. Si siempre haces 2 horas a la misma intensidad y los fines de semana haces 3 a la misma intensidad, pues ahí te has quedado. Entonces, un plan de entrenamientos sirve precisamente para eso, para tener una fase de la temporada que a lo mejor cambies, trabajes más la fuerza, o vayas a correr, o vayas al monte, o sea, cambies de actividad y trabajes cosas que luego en la bici no. Y luego, pues un periodo en el que vas incrementando las cargas, los volúmenes, las intensidades, trabajas pues esas cosas que no te gustan. A mí en el llano no me gusta, pues no hacen una serie en llano, entonces no vas a mejorar nunca. Pues ese plan es para hacer series en llano, para mejorar esa capacidad que no entrenas nunca y que no vas a mejorar nunca, ¿no? O subir un puerto siempre a la misma intensidad, pues es que al final voy a estar estancado, pues habrá que hacer cambios de ritmo, hacer series, puertos más cortitos, más rápidos, o sea, estructura un entrenamiento para mejorar el resultado, no siempre entrenar lo mismo, porque eso, bueno, pues está bien para el que no quiere mejorar, pero yo creo que todo el mundo queremos mejorar un poquito, ¿no? Y luego está un poco también la contrapartida de esto que tú explicabas ahora mismo. Mucha gente que, por ejemplo, se inicia y de un día para otro quieren hacer 6 horas en bici o quieren hacer series de 15 minutos y quieren subir puertos de 20 kilómetros. Aquí poco a poco hay que hacerlo de manera progresiva, o incluso los que sí que están acostumbrados a andar en bici, pero que se van de vacaciones en agosto y luego vuelven después de 3 semanas sin haber hecho ningún tipo de ejercicio y dicen voy con la grupeta y hago las 6 horas que están programadas. Pues hay veces que hay que decir, bueno, quizás me quedo a la mitad porque todavía no estoy preparado físicamente para eso. Eso puede ser un shock muy grande para el cuerpo. Sí, está claro. Cuando intentamos emular o copiar un entrenamiento que no nos corresponde porque no está nuestro cuerpo preparado, pues como tú dices, podemos entrar en sobreentrenamiento, o sea, porque el cuerpo no va a asimilar las cargas. Incluso algunas veces, hilando un poco con la biomecánica, algunas veces te llega alguien, no, es que me he hecho daño y la biomecánica está mal, y le preguntas un poco en la entrevista, pues esto ha sido a raíz de un día que hice 6 horas, ¿y cuántas haces tú normalmente? 2, si haces 2 y un día haces 6, pues esto no es biomecánica, esto es que es un sobreesfuerzo y el tendón se ha quejado, simplemente, o sea, no es que hay que modificar la biomecánica, que a lo mejor también, pero es que hay que controlar los esfuerzos, porque si no nos van a generar, pues no disfrutar de la bicicleta y seguramente un esfuerzo. Y luego está el otro ciclista que no quiere descansar nunca. O sea, sobre todo los que más tiempo tienen, son los más peligrosos, ¿no? Algunas veces, como yo les digo a algunos de los ciclistas estos que entran, ¿no? Más cicloturistas o máster, que lo que voy a hacer es quitarles entrenamiento, porque como tienen todo el tiempo del mundo, piensan que más es mejor y en esto de entrenamiento más no es mejor. Hay que entrenar y generar esos estímulos de fatiga, porque la fatiga es importante, pero luego hay que generar el estímulo de recuperar para dar el tiempo al cuerpo a asimilar ese tipo de esfuerzo y mejorar. Si no metemos esas fases de recuperación, los días entre semana o incluso entre varias semanas de carga o luego una semana de recuperación, vamos a sobreentrenarnos, el cuerpo, las hormonas van a variar o van a desconfigurarse y en vez de asimilar entrenamientos, en vez de mejorar, pues al revés, vamos a empeorar, incluso caer enfermos. Porque además es extraño, ¿no?, que el ciclista aficionado o amateur se centre tanto en entrenar y no recuperar, cuando precisamente a los profesionales lo que les escuchamos es un discurso de lo importante que es la recuperación. Lo vemos, por ejemplo, en Tadej Pogačar, ¿no?, lo rápido que quiere acabar con los podium y con esa rutina de la prensa y demás en las carreras para rápidamente empezar la recuperación de cara al día siguiente. Y sin embargo hay mucha gente que todavía piensa en pues hacer unos kilómetros más soltando piernas, en bueno, hoy me acuesto un pelín más tarde y no pasa nada. Hay que tener también en cuenta pues esos periodos de recuperación que a veces son lo más importante, es decir, los deportistas profesionales rinden tan bien porque se centran mucho en recuperar su cuerpo. Exacto, o sea, ahora mismo el principio básico del entrenamiento es generar un estímulo alto que genere fatiga y luego tener el tiempo suficiente para recuperar ese estímulo para que el cuerpo mejore. Si entre el estímulo y la fase de recuperación metes otro estímulo más, pues entonces estás impidiendo recuperar y estás impidiendo mejorar. Y otro factor súper importante, hablábamos al principio de la conversación de la biomecánica, de tener la bicicleta una medida perfecta para nosotros, que hoy en día pues con estos estudios es casi bastante fácil de conseguir y es bastante asequible y cada vez al ser algo más común incluso económicamente accesible. Pero hay gente que descuida mucho el mantener la bicicleta, el salir con una presión adecuada, el haber engrasado bien la bicicleta, el incluso llevarla limpia en muchas ocasiones. Eso es algo que también se deja de lado y ala, se coge la bicicleta y rápido hacer kilómetros.
kilómetros. Sí, la verdad es que eso es un error bastante común, ¿no? La gente vamos muchas veces a apurar de tiempo y al final intentamos, el tiempo que utilizamos, nos montamos la bici y salimos corriendo. Y no nos hemos dado cuenta si tiene una presión adecuada, como tú dices, una presión inadecuada ya no solo es que pinches, es que un tubular o una bicicleta de montaña salga fuera la cubierta, de talones y te puedes caer, o sea, ya no solo que te quedes tirado, sino que puedas tener un accidente. Con el tema de engrasar o no engrasar, con el tema de limpiar o no limpiar, igual la bicicleta va a ir más fluida, va a ir más fácil. Y también pues vas a evitar problemas. Cuando un cambio está desajustado, pues es fácil que vayas a cambiar, se enganche, aparte de partir la patilla, te pegar un leñazo. Y una de las cosas muy importantes es el tema de las cadenas. Las cadenas parece que te van a durar toda la vida, como se ven y si las limpias se ven bien, no, las cadenas tienen un desgaste, tienen una serie de kilómetros que depende un poco del uso, tienes que cambiarlas con más o menos kilómetros. Pero una cadena con una falta de, o sea, con un no cuidado, te puedes, pues eso, arrancar en una curva. Incluso provocar a mí me pasó una caída. vez, de hecho, a mí me pasó una vez, cuando una bici que me dejaron, no sabía cuántos kilómetros tenía la cadena, seguramente tenía más de los que tenía que tener, y fui a salir de una curva y me di un leñazo que me partí la muñeca, o sea, que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, es un mantenimiento. Llevarla, como normalmente tampoco tenemos conocimiento, pues pensamos que sabemos de todo, pues hay que llevarla a una tienda y que te hagan una revisión, pues depende un poco del uso, cada 6 meses, cada año, pero hay que tener un poco la transmisión cuidada y esto a la larga va a dar vas a dar, vamos a decir, más años o más vida a la bicicleta, porque si no cambias la cadena, como he dicho antes, aparte de poder partirse, darte un leñazo, va a desgastar los dientes del plato y las coronas, y cuando quieres cambiar una transmisión es bastante más caro que cambiar una cadena. Hay que tener cuidado por las caídas y por los golpes también al bolsillo, que en el ciclismo se notan bastante. Sí. Pues Javier, muchísimas gracias por acompañarme de nuevo en esta charla. Creo que ha sido súper interesante, sobre todo para aquellos espectadores que nos ven, el tener en cuenta estos factores que a veces se descuidan, pero que son muy importantes de prestarles atención. Nada, muchas gracias a vosotros y espero eso, que haya sido de utilidad. Y una vez más, os recordamos que el equipo de entrenamiento ciclismo ofrece un servicio integral para ciclistas de todos los niveles, sea cual sea su objetivo o su condición física. Si queréis conocer más detalles, os dejamos un enlace de su página web en la descripción. Si te ha gustado este contenido, suscríbete y no olvides activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.